20. Aleluya. Damos gracias al Señor. El viernes el pastor Osvaldo trajo una enseñanza poderosísima, de verdad. Los que se la perdieron, se la perdieron. Pero pueden ir a YouTube y verla. Fue una enseñanza muy poderosa del nuevo pacto, ¿verdad? De los beneficios del sacrificio en la cruz del Calvario. Y algo bien poderoso que él mencionó, porque él estaba hablando de que es imposible ustedes desligar el Viejo Testamento del Nuevo, porque él lo explicó de otra manera, pero lo que sucede en el Nuevo Testamento estuvo escondido en el Viejo Testamento. Y entonces usted tiene que tener mucho cuidado como usted discierne la palabra para entonces tratar de omitir cosas que ya son pertenecientes, ¿verdad?, a la historia y a todo lo que va a suceder concerniente al Mesías. Y hay varios puntos que él tocó que fueron muy poderosos dentro del mensaje, como los 7 puntos que él estableció del beneficio de la cruz. Yo les recomiendo que vaya a YouTube y lo pueda ver, el mensaje. Un mensaje muy poderoso. Y en esta mañana quiero que vayan al libro de Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 8. Cuando lo tengan me dicen amén. La Escritura dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Pedro, Simón Pedro, tras él, y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Padre, te doy gracias. Gracias por el poder de la resurrección. Gracias porque estamos vivos, porque tú vives. Y en esta mañana, permíteme, Señor, articular este mensaje, Señor, con sabiduría, Señor, con boca de sabio, Señor, y corazón de justo. Permite que tu Espíritu Santo pueda traernos una palabra de aliento, Señor, y pueda llevarnos, Padre Santo, Señor, al significado de la resurrección. Padre, te doy gloria y honra, Padre. Recibe toda la gloria y todo el honor, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Demos un aplauso al Señor, aleluya. Vida después del sudario. Es precioso, ¿verdad?, ver cómo un día, hoy podemos celebrar un acontecimiento que no solamente en lo natural sucedió hace miles de años, porque ya en la eternidad había sucedido. Yo, cuando pienso en la muerte y la resurrección de Jesucristo, le vienen preguntas a uno a la mente, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios es uno. ¿Cuántos saben que Dios es uno? Pero a la misma vez, la Escritura habla del Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo me pregunto cuántas cosas pasaron por los teólogos al leer por primera vez y poder comprender todos estos eventos. Porque decir que Dios murió en la cruz del Calvario es decir que el cosmos, el universo entero, se quedó sin gobierno. Por lo tanto, había una manifestación de Hijo, Padre, y una manifestación esperando del Espíritu Santo para comenzar el ministerio que hoy nosotros vivimos, que es dirigido por el Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas pudieron haber sucedido en aquel momento? Me gusta como Juan lo relata, porque en el capítulo 19, Juan dice
y el que vio testifica de que esto es verdadero. Juan está hablando por sí mismo como un testigo ocular que estuvo presente y sabe que lo que está contando es cierto. No es que se lo contaron. A diferencia de Lucas, a diferencia de Marcos, Juan vivió muy cerca de Jesús. Juan entendió muchas cosas y Juan percibió por sí mismo la experiencia de ver a Jesús cargar la cruz del Calvario, de ver a Jesús siendo entregado primero, después de ir a la cruz del Calvario, de verlo suspirar, su último suspiro, y también ver y comprobar por sí mismo que la tumba estaba vacía. Yo no sé si eso a usted le impacta, pero es poderoso, ¿verdad? Es demasiado poderoso ver, y yo me pregunto, ¿verdad? ¿Cuántas cosas pasaron por la vida de los discípulos en aquel momento para poder comprender el plan de Dios? Porque el plan de Dios es un plan perfecto. Digo, el plan de Dios es un plan perfecto. ¿Cuántas preguntas pasaron en aquel viernes luego que él suspiró por última vez? ¡Ja! Usted nunca se ha preguntado eso. ¿Cuántas preguntas pasaron un sábado? ¡Ja! Se fue el maestro, con el que compartimos 3 años corridos, con el que vimos milagros, con el que resucitó a Lázaro, con el que sanó los enfermos, sanó el paralítico, le devolvió la vista. En este momento, ¿dónde está? Pero dentro del plan magistral de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jesús estaba haciendo un trabajo tras bastidores. Jesús había bajado a las partes más bajas para darnos el beneficio que hoy usted y yo disfrutamos. Y es algo poderoso porque cuando yo me pongo a pensar en todas estas cosas, ayer compartía con varios pastores y estábamos hablando y ambos llegamos, y varios de los pastores que estuvimos compartiendo, llegamos a la conclusión que una de las incidencias más grandes de muerte que existen en el planeta Tierra no es la muerte de cáncer, no es la muerte de enfermedades crónicas, pero simplemente es la falta de conocimiento e identidad de quiénes somos nosotros, de quién es Dios, de cuál fue el plan perfecto de Dios y del beneficio que nosotros tenemos hoy en día teniendo una identidad que nos fue dada por Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén? El libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Para mucha gente hoy en día esto se constituye como un evento tradicional, pero para aquellos que hemos experimentado la muerte juntamente con Él en la cruz del Calvario y hemos experimentado completamente que fuimos crucificados con Él, entendemos que también vivimos porque Él vive. Ay, yo no sé si usted entendió eso, pero dígale a alguien: usted vive porque Él vive. Si yo sé que usted respira, hay mucha gente allá afuera que respira, pero estoy hablando de una vida que es diferente, estoy hablando de una vida que imparte vida, estoy hablando de una vida que es agradecida, estoy hablando de una vida que reconoce que Dios es real, que el sacrificio no fue en vano, que tuvo unas consecuencias favorables para nosotros. Alguien diga amén. Y vuelvo y recalco otra vez, ¿qué habrá pasado en la atmósfera en aquel momento? ¡Wow! ¿Qué habrá pasado en la atmósfera cuando Jesús dijo: está todo terminado? Es una de las preguntas que yo voy a hacer cuando llegue allá arriba. Porque Juan no registra muchas de esas cosas. Aparte de que en otros evangelios dice que se levantaron muertos de la tumba en el momento que Jesús dio su último respiro. La tierra tembló, el velo se rasgó en dos, sucedieron cosas maravillosas. Yo no sé si usted entiende la magnitud del poder de lo que estaba sucediendo en aquel Calvario en aquel momento, pero aquello significante que para otros era insignificante. Unos creían que estaban
terminando con un impostor, pero nosotros que creemos y hemos vivido el beneficio de hoy, sabemos que nuestro Rey Redentor tomó nuestro lugar, se subió a la cruz del Calvario, dio su vida y dijo, esto no está terminado. ¿Sabe qué? Muchos quisieron clausurarlo a él en aquel lugar con una piedra, creyendo que poniendo una piedra iban a parar el plan perfecto de Dios. Pero yo tengo noticias para ti. Jesucristo mismo se levantó de los muertos. Alguien removió aquella piedra. Yo no sé, fueron ángeles, fueran quien quiera, pero el mismo poder de Dios se levantó a su Hijo para darnos vida a usted y a mí. Esto es bien significante, porque dentro de los eventos ocurridos hubo un cambio de vestimenta. Hubo una transferencia de vestimenta. Y para entender eso tenemos que remontarnos al Génesis, porque en el Génesis ocurrieron cosas que usted y yo, nosotros las leemos y no podemos entender y analizarlas y ponerlas a asociar con los eventos que sucedieron cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario y cuando se levanta. Pero en Génesis 3:8 dice la Escritura que Adán y Eva oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Qué maravilloso. Versículo 3, versículo 9 dice, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y en Génesis 3:21 la Escritura dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y las vistió. Dígale a alguien, Él te vistió en el principio. Él te vistió en el principio. Qué poderoso. Y yo me gozaba cuando el pastor estaba predicando, porque él habló de esto y ya yo lo tenía escrito también. Y yo dije, wow, Señor, cuando tú vas a hablar algo, lo hablas y lo conectas. Y esto es poderoso porque yo quiero que entienda algo, y creo que fueron casi las mismas palabras que el pastor dijo. Lo que antes fue común para ellos, por cuanto ellos estaban en una comunión con Dios, en el Edén, en el lugar que Dios preparó, cuando Dios dio instrucciones a ellos, ellos vivieron una coinonía especial donde la bendición de Dios fluía, donde visiblemente y espiritualmente ellos podían ver a Dios, sin temor a que nada les sucediera. Pero al entrar la desobediencia al huerto, al hombre pecar, sucedió que ya la presencia de Dios ya se convierte en la voz de Dios. Y esa voz se paseó por el huerto y Dios comenzó a llamar al hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo me imagino esa palabra haciendo eco por todo el Edén. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y en ese momento Adán y Eva sintieron tanto temor porque comprendieron que estaban desnudos, estaban sin cobertura. Ya Dios, ya lo que había pasado a ser como una coinonía donde se paseaba con el hombre, ahora pasaba a ser que esa palabra de Dios era como una palabra de doble filo que entraba y penetraba y discernía los pensamientos de ellos y les dejaba saber a ellos, han pecado, han fallado, han hecho algo en desobediencia, se desconectaron de la voz de Dios. Yo quiero decirle, para que usted entienda, que cada vez que usted se desconecta de un evento que Dios lo ha llamado, de algo que Dios lo ha posicionado, de algo donde Dios le ha hablado, suceden cosas. Cuando usted se desconecta, entonces comienzan a suceder cosas en su vida que parece ser que la misma cosa que antes te bendecía, ahora te causa incomodidad. ¿Por qué? Porque es una espada que está entrando sobre tu vida y está compenetrando. ¿Por qué? Porque Dios quiere afinar y quiere corregir eventos en tu vida para que entiendas que Él te ama, que Él te llamó, que tú sigues siendo importante para Él, que Él lo que quiere es corregir eventos en tu vida para que tú puedas posicionarte y caminar como Él quiere que tú camines. Dios es fiel. Dios es fiel. Y Dios los cubrió con unas vestimentas nuevas. Usted puede ir al Antiguo Testamento y usted puede leer en todo el Antiguo Testamento, usted ve las maneras en que Dios cubría al hombre. El hombre se arrepentía y Dios lo cubría. Digo, el hombre se arrepentía y Dios lo cubría. El hombre se arrepentía y Dios le decía, no está fuera de lugar, lo que está es fuera de comunión. Entonces lo revestía con la comunión de Él nuevamente.
David pecó, pero David entendió en su pecado. Señor, pon en mí un espíritu recto que pueda escucharte, un espíritu quebrantado, algo que pueda discernirte nuevamente. No hay peor pecado que el hombre pueda entender en su vida que suceda cuando la desconexión de Dios está con él, está presente. Usted puede hablar, usted puede llorar, usted puede hacer cualquier cosa, pero la desobediencia lo desconecta de la presencia, lo desconecta no de la presencia de Dios, pero lo desconecta de la comunión íntima con Dios. Y aunque Dios nos ama, nunca nos deja de amar, tenemos que llegar a un momento dado de decirle: Señor, cúbreme con tu gracia, cúbreme con tu favor, conéctame nuevamente al fluir y a lo que tú me llamaste. 1 Corintios 15, 14, 19 dice estas palabras: y si Cristo resucitó, si Cristo no resucitó, vanas entonces nuestra predicación. ¿Y por qué le digo esto? Porque Cristo vino a hacer la diferencia en todo. Escuche bien esto. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vano. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Qué poderoso es que Cristo haya hecho la diferencia. Vuelvo a repetir eso otra vez. Qué poderoso es que Cristo haya hecho la diferencia. Porque el trato de Dios en el Antiguo Testamento, aunque era un trato de amor y misericordia, es muy diferente al pacto que Dios reafirmó en la vida de Jesucristo. Porque ahora la gracia nos arropa, ahora estamos cubiertos. Y antes, cuando Dios hacía un mandato para volarle la cabeza a alguien o volarle el melón, como decimos nosotros, ahora cuando Cristo nos mira a nosotros, aún con nuestros defectos, ve la sangre de Cristo sobre nuestras vidas cubriéndonos. Y eso es demasiado poderoso como para que usted pueda alegrarse y glorificarse al Dios de los cielos y levantar las manos y decirle: Señor, gracias, porque aún en mi debilidad tú sigues amándome, aún con mis defectos tú sigues cubriéndome, aún con todo lo que ha sucedido en mi vida tú sigues levantándome. Alguien necesita escuchar eso. Dígale a alguien: pero eso tienes que reconocerlo, porque si no lo reconoces, es como que el enemigo te juega como una bola de ping-pong en una mesa. Pim, pam, y te juega con tus pensamientos. Fallaste, te vas a morir. Estás enfermo, estás en pecado. Gloria a Dios. Esa es la idea que el enemigo le pone a la gente en la cabeza. Algo está sucediendo en la iglesia, por eso es que estamos mal. Pim, pam. Ese es el ping-pong que el diablo juega con la gente. Y le juega con la mente de la gente hasta que la gente no se dan cuenta que van a terminar el mundo. Se salen del lugar de la bendición, del lugar donde Dios los trajo. Y simplemente Dios necesita que entendamos que si Dios tiene misericordia y gracia contigo, también la tiene con tu hermano. Que si Dios tiene gracia para contigo, también la tiene con el que está sentado al lado tuyo. También la tiene con el pastor, la tiene con el evangelista, la tiene con el maestro, con el profeta, lo tiene con los líderes de la casa, lo tiene con toda una generación. Dígale a alguien: la gracia de Dios te cubre. Aleluya. Para mucha gente, quizás para muchas iglesias, Cristo terminó en la cruz. Pero para aquellos que hemos nacido de nuevo, que sabemos que algo sobrenatural sucedió en nuestra vida, sabemos que Cristo no terminó en la cruz. Él limpió mi pecado, pero también cubrió mis futuros pecados. Hay algo poderoso que usted necesita entender, que Él te cubrió no ahora, te cubrió ayer y te cubrió mañana también. Que si estamos de pie es por la gracia de Él. Que si seguimos respirando es porque Él es bueno y es maravilloso. No es porque tú eres bueno, es porque Él ha sido bueno. Porque Él decidió ser bueno desde antes de la fundación del mundo. Porque Él te llevó en aquella cruz
Porque Él no miró la traición tuya, sino que dijo, no, con este me lo llevo yo también. Los únicos que se guindan son aquellos que creen que no tienen perdón de pecado, aquellos que no creen en la redención, aquellos que quizás hablan de la gracia, pero no creen en la gracia. Hermano, yo quiero decirte que aun si Judas hubiese arrepentido, hubiese sido uno de los que iba a predicar el evangelio en el libro de los Hechos en adelante. Pero cuando nosotros dejamos que el enemigo nos juegue con nuestra mente y comenzamos a imaginarnos cosas que no existen, todas esas cosas pasan. Pero dígale a alguien, la gracia de Dios te cubre. Dígale, aprende a reconocer la gracia de Dios que te ha cubierto, que te ha levantado, que te levantó esta mañana. ¿Usted cree que usted se levantó esta mañana porque está bien saludable? El que te levantó no fue el reloj, fue Cristo que te levantó. Escúcheme bien, porque para el cristiano la cruz es algo importante. Pero para nosotros la resurrección es la total validación de esa cruz. Lo voy a decir otra vez. Para el cristiano la cruz es importante, pero para nosotros que vivimos y sabemos que si no hubiese sido por Dios no estuviéramos de pie, sabemos que la validación de esa cruz es la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no se levanta, ay Dios mío, ¿dónde estaríamos nosotros? Lázaro murió. Un ejemplo, Lázaro murió. Murió pecador. Jesús lo levantó, pero volvió a morir. Qué poderoso es que el Dios que usted y yo le servimos, al lado de todos esos dioses falsos que existen, ninguno de ellos se trepó en un madero. ¿Sabe por qué? Porque quien no se puede levantar no puede reafirmar que se va a sacrificar por nadie. Lo vuelvo a decir otra vez. Aquel que no sabe que no se puede levantar jamás se sacrificará por nadie. Pero cuando usted entiende que Cristo es la resurrección, usted sabe, me caí pero me voy a levantar. Porque Él es quien me levanta, Él es quien me valida. Mi validez no es la cruz, la validez mía está en la resurrección de Él. La cruz es un beneficio que yo recibo, pero la resurrección es un poder que Él me ha otorgado. Dígale a alguien, la resurrección te está dando poder para que vivas. Aleluya. ¿Sabe que Jesucristo es el primogénito de todos los muertos? Cuando otros se preguntaban qué estaba haciendo Él un sábado, se fue el maestro. Usted se imagina el down de cuneta. ¿Cuántos saben lo que es un down de cuneta? Vamos a ver. Vamos a hacerlo. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es estar bien down? Levante su mano. Yo he estado en momentos down. Usted se imagina el down de cuneta que tenía que tener Pedro, Juan, María Magdalena, toda esa gente que andaron con él un sábado, porque se murió, lo bajaron de la cruz, lo envolvieron, lo pusieron bien lindo, le echaron aromas, pusieron su sudarito ahí para que se recostara en su cabecita. A él lo pusieron bien lindo, le pusieron su almohadita de sudario. Recuéstate ahí. Imagínense el down de cuneta. Usted sabe que con nosotros perdemos gente que amamos y vamos al entierro. Usted sabe lo que usted llora. A eso no hay que explicárselo. Pero usted se imagina en alguien en que ellos pusieron toda su confianza y que ellos no lograban entender el plan perfecto de Dios. Ahora se me va. Sábado. Todo el mundo maquinando qué habrá pasado. Yo imagino que ese es el bochinche del día. ¿Ah? Nosotros leemos eso, pero váyase con su mente callejil
Ustedes saben lo que yo estoy hablando. Y váyase por ahí a meditar cuántas cosas pudieron pasar un sábado cuando él no estaba. Pero en el plan perfecto de él estaba que habían hermanos tuyos y míos que murieron creyendo en esa promesa. Y él dijo, yo tengo que ir allá abajo. Tras bastidores, fue allá. Se le presentó a Abraham. Se presentó a Daniel. A todos los que murieron creyendo en un Dios poderoso. Pero no solamente hizo eso. Dijo, si yo me voy de aquí y le anuncio a esa gente y no me llevo y le devuelvo lo que el diablo le quitó, entonces cuando yo resucite y ellos me vean, ellos no van a entender lo que yo he hecho. Eso era un plan perfecto. Jesucristo nunca volvió a morir. Murió una vez y para siempre, y siempre, y siempre, y murió, pero se levantó. Y eso era parte del plan perfecto, porque morir fue una cosa, pero trabajar en el silencio, cuando todos lloraban su ausencia, mientras Él se presentaba a nuestros hermanos que habían muerto creyendo en esa promesa. Y lo más importante era retomar la autoridad que el hombre le había otorgado nuevamente, le había dado al enemigo. Mateo 16 dice, Jesús le dice a Pedro, ¿y quién dice la gente que yo soy? Escúcheme bien, porque en la respuesta de Jesús, Jesús dice algo bien poderoso. Le dice, ¿sabe Pedro? Sobre esa roca yo edificaré mi iglesia, escuche bien, y las puertas del Hades no va a prevalecer contra ella. ¿Sabe lo que hacía el maestro? Estaba quitándole las llaves al enemigo para devolvernos la autoridad que Él nos dio en el Edén, para que el hombre pudiera caminar en dominio, pudiera caminar nueva vez con gobierno, pudiera declarar, pudiera trabajar el plan de Dios en la tierra. Dígale a alguien, tú tienes poder. O dígaselo como que lo cree. Dígale a alguien, tú tienes poder. Se lo voy a ayudar de esta manera. Dígale a alguien, déjese de estar quejándose de tanta cosa y asuma el poder que Dios le ha dado. Levántese y en vez de llorar, ríasele al diablo en la cara y dígale, tú no tienes parte ni suerte conmigo, porque yo soy uno de los resucitados. Con Cristo estoy resucitado. Con Cristo yo camino. Él pagó el precio por mí. Usted no tiene ni que pelear con el diablo. Usted lo que necesita es creer que Él te devolvió autoridad. Yo aprendí algo los otros días y lo compartí con el pastor. Mire, y funciona. Hasta el pastor lo practicó por allá con una hermana y rápido se resolvió el problema. Es importante que usted entienda, porque ahorita cuando yo dije al principio que la mayor consecuencia de muerte en el planeta Tierra es la falta de identidad, eso es realidad. Tenemos tantos cristianos cogiéndose pena ellos mismos. Y el enemigo riéndose en una esquina. Y hasta que usted entienda que usted es hijo de Dios, lavado y comprado por la sangre de Cristo, que el Espíritu Santo está sobre tu vida. Y cuando vino sobre tu vida, dice la Escritura, y te he dado poder. Diga, tú tienes poder. Nadie me quiere. Están hablando de mí. Mira, hay gente que no van a un partido de fútbol, porque si todo el mundo empieza a reírse en el eso, creen que están riéndose de él. Yo tuve un empleado así en mi empresa, que yo le decía, ¿tú no vas al cine? Y me dijo, Y él mismo me dijo relajando, no, porque es que yo veo a la gente cuando empiezan a reírse y todo, yo creo que están riendo de mí. Así hay creyentes que la imaginación que tienen en la cabeza la tienen tan distorsionada, y es por la desconexión de reconocer que hay una identidad que Cristo nos dio, una autoridad que Cristo nos dio a nosotros.
nuestras vidas, amados, están fundadas, basadas y permanecen en la revelación de la resurrección. El enemigo trabaja legalmente. Mire que si él tiene identidad, el diablo mentiroso ese. Legalmente y organizado. Porque no tenemos lucha contra carne ni principado, dice la Escritura. Nosotros tenemos lucha contra qué. Digo, no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Tenemos lucha contra qué? ¿Quién te hace pensar que tu hermano quiere el mal para ti? ¿Por qué tú caminas en tu mente pensando que alguien te quiere hacer daño? Si la guerra no es contra tu hermano. Ni contra el familiar que tú dices que te está volviendo loco. No es contra tus hijos. A los hijos hay que amarlos. Si una madre ama a un hijo, por más charlatán que sea, no, las madres me quedaron calladitas. Es que todos los hijos aquí son buenísimos. Él nunca ha tenido problema con ningún hijo. No. ¿Sabe qué? El enemigo tiene la autoridad que usted le ceda. El territorio que usted le ceda. El pensamiento que usted le otorga. Porque él está derrotado y el único que lo hace victorioso es usted. Él está derrotado. La Escritura dice que Jesucristo exhibió en la cruz del Calvario todos esos principados y todas esas potestades, todo lo que venía contra el pueblo de Dios. Inclusive la palabra nos dice a nosotros en Romanos 8 que ninguna condenación hay para los que ¿qué? ¿Quién le dice a usted que usted está condenado? Eso no fue la enseñanza que nos trajo el pastor el viernes, cuando Dios se pasó por el huerto y le dijo, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñaba a ti que tú estás en maldición? ¿Quién te dijo a ti que lo que te está pasando es producto del pecado? ¿Quién te está diciendo a ti que la maldad ha llegado a tu casa y por eso tus hijos no le sirven a hacer? ¿Quién te enseñó eso? Yo te puedo garantizar que el enemigo en algún momento se le abrió una puerta y robó la identidad que te pertenece. Y en esa legalidad, él nos acusa. Fue donde Dios y le dijo, tu siervo Job, dame un brequecito, para como yo le vuelvo el melón. Qué bueno es esto, escuche bien. A veces Dios cree más en ti de lo que tú crees en Él. Porque Dios mismo le dijo al enemigo, ve. ¿Sabe por qué le dijo ve? Porque sabía que Job se iba a quedar de pie. Le iba a atacar la enfermedad. Usted se ve en el día de hoy y no sabe que en el cosmos de Dios, cuando Dios lo mira a usted, Dios lo está viendo a usted victorioso y lo está viendo terminado. Lo está viendo a usted sano, lo está viendo usted bendecido. Esa es la manera que usted y yo nos tenemos que ver. No es la manera que el enemigo quiere que nos veamos, porque en la gloria de Dios, en el libro de Dios está escrito algo de ti que dice, tú eres victorioso, tú eres sano, tú eres libre, tú eres bendecido. Aleluya. Alguien debió haber gritado ahí aleluya a eso. Y en esa legalidad, si él la usa, ¿por qué el cristiano no la puede usar? Y yo aprendí el otro día y lo he repetido miles de veces porque es que funciona, lo vi en acción, lo he visto en acción. Que si él lo hace legalmente yo voy ante el tribunal de Dios también. ¿Por qué? Porque la Biblia, esta palabra me dice que yo tengo un abogado. Esta palabra me dice que legalmente en el libro de Isaías 53 dice que por sus llagas yo he sido sanado. Este libro me dice en Romanos 8 que no hay maldición que pueda venir sobre mi vida. ¿Por qué? Porque no hay maldición para aquellos que están en Cristo. Esta palabra me dice a mí en Filipenses que todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Pero si usted deja que el acusador se vaya a la corte y le diga, es un charlatán, es un farfullero, mire, vaya al tribunal de Dios y por derecho reclame lo que es suyo. Jesucristo es nuestro abogado. Y lo lindo de él, que Colosenses 3:3 dice que por medio del sacrificio, de ese sacrificio, por la gracia de él, estamos cubiertos por él, estamos escondidos en Dios. Ay, Dios. Dígale a alguien, usted está escondido en Dios. Nos pasó en estos días con una hermana. Este es el caso, vamos a levantarlo. Una hora después la respuesta llegó. Porque Dios es un Dios que responde a oración de sus hijos. ¿Sabe cuál es el problema? Y voy a reiterar algo que lo he dicho muchas veces y el pastor lo ha dicho aquí también. El problema es que no sabemos orar. El problema es que no sabemos orar. Y nos hemos contaminado con la costumbre. Nos hemos contaminado con eventos que pasan a ser costumbre, porque aunque la cruz es importante por lo que ahí sucedió, la importancia nuestra es que la validez de esa cruz vino al tercer día cuando Jesucristo se levantó de los muertos. Usted sabe lo que es, el diablo le contó 1, 2 y 3 y se equivocó, Jesucristo se levantó. Porque ni el mismo diablo sabía lo que él estaba haciendo. Ay, Dios mío. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos, porque Cristo escuche bien, porque Cristo para esto murió y ¿qué? Y resucitó, diga, murió y resucitó. Escuche bien, y no él solamente resucitó y volvió a vivir. Ay, escúchame bien, nuestra vida en todo su potencial está en conocer el poder de la resurrección, hermano. Yo sé que hoy en día muchos, en este tiempo se escucha mucho cliché dentro de la iglesia. Haga estos 3 puntos y te vas a ser bendecido. Es como un negocio de, vas a ser bendecido si haces esto. Son los clichés modernos. Brinque 4 veces y mañana va a ser sano. Diga 2 o 3 salamaya y el diablo se va a correr. Esos son los clichés de hoy en día. Hay muchas iglesias llenas que yo le estoy seguro que si se predica el evangelio como es, se vacían. Así mismo. Hay extremos y hay super extremos del otro lado de la libertad. Porque la gracia nos cubre, pero usted tiene una responsabilidad bien grande. Ahora es más difícil. Porque ahora dice la Escritura que las leyes están escritas aquí en el corazón. Ahora hay algo que te persigue para arriba y para abajo, que sabe que cuando tú lo estás haciendo mal, te dice, está mal. No haga eso, papá. Antes no, antes tú lo tenías escrito y como él te estaba viendo, está bien, me como la luz. Alaba lo que él vive. Alaba lo que él vive. Vamos, alábalo, pueblo de Dios. Llegaron los taxes. Alábalo, ahí no me meto. Ahí no nos podemos meter. Reportamos el pejo, la gata, el muerto, el sobreviviente, el cojo, el que le dio dolor de cabeza. No, mi hermano se llama Buferín. Ponemos esos biles de medicina, muchachos, que ni una autopista de aquí a Puerto Rico. Ay, Dios. Pero lo cierto es que hay muchos mensajes motivacionales. Escúcheme bien, pero están faltos de poder. Porque la estrella se llama Jesucristo. Esto no se trata de predicar lindo. Esto se trata de llevar el mensaje como está escrito.
Esto se trata de que la palabra es la que hace el trabajo. Nosotros somos solamente embajadores, gente que Él nos escogió, que nos miró a nosotros, como decíamos el viernes, que este trapo de inmundicia, y lo volvió a lavar, y lo enjugó, y por la sangre de Cristo lo volvió a rociar, y le dijo, por la sangre de Cristo tú estás sano, estás salvo y todo eso, y te voy a usar ahora. Él tiene toda la gloria y toda la honra. Te busque gente que se escocota, son gente que buscaban gloria. Y en algún momento dado se desprendieron. Yo le decía a las danzoras ayer, escúcheme bien lo que les voy a decir a ustedes. Yo sé que ustedes pueden hacer el trabajo. ¿Verdad que se lo dije? Y al final le dije, siempre recuerden que con todo lo que sucedió aquí, la gloria es de Dios. Porque lo hicieron poderoso, pero la gloria sigue siendo de Él. Él es el centro. Nosotros somos como el burrito a quien Él quiso montar un día. El burrito no tenía la gloria que tenía el que le gritaban Hosana. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Luis Cintrón desaparece mañana quizás o el año que viene o como sea, de alguna manera, pero Cristo sigue viviendo. Quiere decir que la gloria siempre será para Él. La gloria siempre va a ser para Él. Digo, la gloria va a ser siempre para Él. La gloria siempre tiene que ser para Él. Voy bajando, vamos a la historia. En Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Escúcheme bien, versículo 9. Y aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos. Hijos. Les refresco la memoria. Que mucho en aquel tiempo nosotros le decíamos a nuestros hijos, tú eres un hijo del diablo. Mira muchacho, el de Montre. Usted no usa esa expresión antes, no estoy hablando ahora. Si lo hace ahora, mire, séllese la boca con hilo de pescar. Usted y yo somos hijos de Dios. Escúcheme bien, lo voy a decir otra vez. Usted y yo somos hijos de Dios, del creador de todo lo que existe. Somos hijos. Hijos. No somos esclavos, somos hijos. Somos hijos. ¿Usted sabe lo que es hijo? ¿Cuántos de ustedes tuvieron buenos padres que usted le pedía algo y se lo daba? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes recuerdan experiencias lindas con su padre que cuando usted se le acercaba, aún con todos los defectos que tenía, se le acercaba llorando y papá lo complacía? ¿Cuánto más Dios puede hacer por ti hoy? A través de la resurrección de Jesucristo. Escúcheme bien, Jesús sigue viniendo a lo suyo. Él va a seguir viniendo a lo suyo. Pero escúcheme bien, lo importante es que usted reciba la revelación de plenitud de lo que es la resurrección, porque la diferencia en la vida cristiana está en que usted entienda que usted le sirva a un Cristo que está vivo. No un Cristo que está muerto. Él nos dio testimonio para todo esto. Y voy cerrando con lo que voy diciendo. Pablo decía en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Amado, nuestra salud, salvación y libertad, todo lo que el dedo señalador quiso hacer en contra de nuestra vida, todo eso fue anulado por la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no se levanta ahí, nosotros estuviéramos perdidos. Estuviésemos buscando a un Dios, pero encontramos al verdadero a través de la resurrección. Alguien diga amén. Una de las cosas que Pablo entendió
Para ir terminando con esto, en Efesios 1:15, yo creo que es una de las oraciones más poderosas que Pablo hace por la iglesia. Y Pablo se presenta a una iglesia, escúcheme bien, que sabían amar a los hermanos, unos a otros. Pablo se presenta a una iglesia que tenía fe. Pablo dice en Efesios 1:15, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Escúcheme bien, porque aquí viene el motivo de la oración de Pablo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que los he llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Dice, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo los pies y se lo dio por cabeza a la iglesia. Qué poderoso. ¿Sabe lo que hizo él en su muerte? Le dijo al diablo, dame las llaves, porque ya tú no tienes autoridad sobre el pueblo que yo he redimido. Y después que puso todas las cosas en orden, dijo, subió arriba, se manifestó resucitado, para que el pueblo de Dios entendiera que ahora Dios nos está dando la misma oportunidad que le dio a Adán y Eva cuando estaban en el huerto. Toda la autoridad, toda potestad, todo principado, todo nos fue dado en la resurrección de Él. Dígale a alguien, yo soy transformado. Voy terminando, amado. Escúcheme bien, para cerrar con esto. La historia registra algo bien poderoso. María llega al lugar, ve que se habían llevado, que el maestro no estaba. Y es impresionante porque la historia dice, y lo dice el mismo Juan, que dice que la historia es verdadera porque él la vivió. Juan corrió más rápido que Pedro. Imagínense, el discípulo amado, que estaba todo el tiempo en los pechos del Señor, aquí acostado. Juan corrió a velocidad. Imagínate a Juan corriendo como Elías, que le pasó por el lado a los caballos del rey, con esa misma velocidad. Llega al lugar donde habían enterrado al maestro. Habían clausurado en ese lugar con una piedra. Y ve los lienzos. Mire qué poderoso. Juan, que era el discípulo que amaba a Jesús, porque la Biblia da especificaciones, y el discípulo que amaba a Jesús. Quiere decir que tenía un nivel de amar a Jesús mayor que el de Pedro. Eso es lo que yo entiendo con eso, porque era el discípulo. En ninguna otra escritura usted va a escuchar que Pedro era el que amaba a Jesús. O que los demás amaban, todos lo amaban, pero este amaba a Jesús. O sea, era como algo especial. Llega al lugar y ve los lienzos, esas telas. Pedro llega después, escuche bien, ve los lienzos, pero ve el sudario enjoyadito. Eso tiene un significado bien poderoso. Porque el Señor, el teléfono que está sonando, Abón te llama. Jesús le estaba mandando una señal a sus discípulos. Jesús se levantó de aquel lugar, se quitó los lienzos con una vestidura nueva. Se levanta en gloria.
y deja el sudario enrolladito. ¿Por qué no lo dejó como estaban los lienzos? El sudario tiene un significado bien poderoso, porque el sudario significa esfuerzo, significa trabajo, significa sacrificio. Jesús le estaba mandando una señal a los discípulos. Quizás cuando vean los lienzos no van a entender quizás a plenitud lo que acaba de suceder, pero cuando vean el sudario enrollado van a entender que ya yo terminé la obra. Van a entender que algo poderoso ha sucedido. Cuando Pedro entra, Pedro ve los lienzos, pero ve el sudario. Sale y vuelve Juan a entrar, y cuando se da cuenta del sudario, entonces la Escritura dice, entonces ellos creyeron. Porque lograron entender que el maestro había dicho que iba a resucitar. Y aquel sudario enrollado tenía el significado de dejarle entender a ellos, mira, ya yo terminé mi obra, ahora comienza una etapa nueva para el cristianismo, ahora comienza la vida que yo les he prometido a ustedes, ahora comienza una etapa nueva, porque ahora vengo con autoridad. No es la autoridad de sanar los enfermos, es de sanar los enfermos de aquella época, los enfermos de hoy y los enfermos que todavía no han nacido. Jesús en la cruz del Calvario dijo las palabras y en el sepulcro hizo la palabra. Aquí dijo, está terminado, y en la tumba le dejó el sudario enrollado para que entendieran, ya era, yo acabé con esto. Ahora corresponde al pueblo de entender que yo pagué el precio, me levanté, estoy dándole una vida nueva. Qué poderoso. María entra. Y María entonces ve la manifestación. Juan, el discípulo amado, vio los lienzos. Pedro vio los lienzos y vio el sudario. Ahora María, escuche bien, entra llorando. María entra llorando, sabiendo y reconociendo que algo tiene que haber sucedido. Y cuando María entra en la actitud de una mujer con el corazón quebrantado, dice la escritura que María entró y comenzó y vio los ángeles. Y no solamente vio los ángeles, allí también se le apareció el maestro. Qué poderoso es la obra de Dios. Porque casi siempre tenemos la tenacidad de juzgar al que más pecados ha cometido. Y Jesús se le revela a la mujer que más se le perdonó. Para darnos a entender a nosotros, mire, yo les he perdonado demasiado. Yo voy a terminar con esto. Yo no sé lo que ha sucedido en tu vida. Lo que haya sucedido en tu vida es el resultado de la manera que tú has entendido el plan perfecto de Dios. Porque la resurrección marca un evento poderosísimo para el pueblo de Dios. Es un cambio de actitud. Es un cambio de manifestación. Y es un cambio de entender que la vestidura que tú tienes no es la misma de pecador. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que es aquí son ¿qué? Hechas. Quizás tú estás en la etapa de hechas. Todos nosotros estamos todavía en etapas de hechos, aunque tenemos el beneficio, Dios sigue transicionándonos y cambiándonos. Aquí nadie puede decir yo soy mejor que tú. Porque todos tenemos defectos. En mi pueblo dice el que no tiene dinga, gloria a Dios por la mandinga. Y por la gandinga ni te cuento. Y a esta hora más todavía. Pero escúcheme bien. Es necesario que usted se vaya de este lugar entendiendo que tiene que haber una transformación en su vida. Porque si te quedas estoqueado en la historia
te vas a convertir en un tradicionalista. Pero si transicionas para entender que Dios te ha dado poder, que tú no eres el mismo, que la enfermedad no tiene autoridad sobre tu vida, que las maldiciones no pueden caminar contigo, que tú necesitas hablar como Él habla, mirar como Él mira, hablar el idioma de Él, para que puedas disfrutar la bendición de Dios. Hermano, tú tienes que conectarte a todo lo que Él hizo. Y este libro tiene la instrucción perfecta para tu vida. Yo no sé cómo hay cristianos que no leen la Escritura y quieren que Dios los siga bendiciendo. Porque aunque Él pagó el precio en la cruz del Calvario, la conexión tuya está en tu relación. Si no hay relación, ¿cómo tú puedes escuchar? Escúcheme bien. Cuando no hay relación con Dios, cualquier voz te parece familiar. Cuando tú no sacas tiempo para orar y buscar el rostro de Dios y leer las Escrituras, cualquier cosa que te digan te puede ser una solución. Hay gente que tiene profetas personales. Dígale a alguien, el mejor profeta que existe es el que llevas por dentro. Es el que llevas por dentro. Por dentro tú puedes llevar dos cosas. La voz de tu conciencia o la voz del Espíritu Santo que te habla. Y tienes que escoger si es la conciencia la que te habla o es el Espíritu Santo. Porque la conciencia de nosotros, hermanos, muchas veces nos confunde. Y cuando comenzamos a oír gente, no, que tú vas a viajar como, que tú vas a brincar de aquí y vas a llegar a Ponce. Vivimos un tiempo de promesas que tiene al pueblo de Dios loco. Es más fácil tú escuchar a un profeta que te diga que vas a brincar 4 cabras y vas a llegar a un edificio. Que te diga, mira, métete con Dios. Porque la relación tuya con Dios va a hacer que todas las cosas trabajen a favor tuyo. Usted no se da cuenta que los 3 a quien más le fue perdonado estuvieron ahí presentes en la resurrección. Pedro, un hombre que lo negó 3 veces. María Magdalena, ni le cuento. Juan, yo no sé los pecados que tenía Juan. Pero de alguna manera Juan se enamoró del Señor bien. Porque uno tiene que haber reconocido, ¿verdad?, la maldad que existe dentro de uno por enamorarse de Dios. Por eso que cuando el que se enamora de Dios no hay demontre que lo pueda sacar. El que se enamora de la palabra de Dios no hay quien lo pueda confundir. El que ora no necesita que alguien le esté profetizando. Porque esta palabra es profética y te va a hablar. Siempre va a haber un momento dado que Dios te va a soltar una palabra y tú la tienes que recibir, claro que sí. Ahí tiene el testimonio de Norma. Ella recibió la palabra que se dio, ahora te van a hacer directora, mija. Y eso está declarado. Todas las palabras, el hombre te dio una palabra el domingo, eso se está cumpliendo. Y cada uno de nosotros cargamos con una palabra que Dios nos ha dado. Pero ¿qué es más importante, la palabra o Él? Ahí que está la definición. Porque si perseguimos sueños y no perseguimos el que los da, estamos en problemas. Pregúntale al que está a su lado, ¿a quién tú persigues? Sabe que los discípulos tenían todas las promesas que Jesús había hecho. Pero solamente 3 de ellos corrieron a ver el que prometió. Ellos habían oído todas las promesas que Jesús le había dado en el ministerio, pero solamente 3 de ellos decidieron correr al que prometió. Porque el que prometió es más importante que la promesa. El que prometió es más importante que la promesa. Yo te puedo prometer algo, pero yo voy a fallar porque yo soy humano. Pero si Dios te prometió algo, no hay diablo que te lo pueda sacar de encima. Lo que es que tienes que pasar por el tiempo de Dios, por la esfera de Dios, para que el cumplimiento de Dios llegue a tu vida. Todo lo que Dios está buscando es alguien que lo ame en espíritu y en verdad. Que pueda conectarse con la voz de Dios. Que pueda discernir, esa voz viene de Dios.
Esa palabra viene directamente del trono de la gracia de Dios. Esa palabra vino para bendecirme, para elevarme. ¿Por qué tenemos tantos cristianos confundidos hoy en día? Ahí está la razón. ¿A quién perseguimos? María, Pedro y Juan decidieron coger al que prometió. Cierre sus ojos.